¿Te gustaría explorar la fascinante historia del hombre con la mano seca, tal como se relata en los Evangelios? Acompáñanos en este viaje mientras profundizamos en este pasaje lleno de significado y poder. Después de este milagro, los fariseos, en su obstinación, se apartaron de Jesús y buscaron cómo destruirlo. Pero Jesús, conocedor de sus intenciones, se retiró y continuó su misión de sanar y enseñar, cumpliendo así las profecías sobre el siervo escogido de Dios. Te invito a quedarte hasta el final de nuestro video, donde exploraremos aún más las lecciones y aplicaciones de esta historia. No te pierdas la oportunidad de sumergirte más profundamente en la sabiduría y el amor de nuestro Señor. Iniciaremos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 1, el cual dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Esta frase, aparentemente simple en su descripción de un momento de la vida de Jesús, abre un abanico de interpretaciones y reflexiones sobre su ministerio, su enseñanza y las tensiones entre las prácticas tradicionales judías y el nuevo camino que él estaba proponiendo. Este breve recuento nos sitúa directamente en la cotidianidad de Jesús y sus discípulos, mostrándonos un aspecto de su vida diaria y sus desplazamientos físicos. Sin embargo, el elemento que destaca y que invita a una mayor reflexión es el marco temporal en el que se desarrolla esta acción. Un día de reposo. El día de reposo, o sábado, no es un día cualquiera en la tradición judía, sino uno consagrado a la oración, el descanso y la abstención de todo trabajo, en cumplimiento del mandamiento de santificar el séptimo día. Que Jesús y sus discípulos transiten por los sembrados en este día específico nos introduce inmediatamente en una dimensión de potencial conflicto con las interpretaciones estrictas de la ley judía, que prohibían diversas formas de trabajo, incluida la recolección de alimentos, en el día de reposo. El acto de caminar por los sembrados, por lo tanto, no es solo un traslado físico de un lugar a otro, es una manifestación de la enseñanza de Jesús sobre el verdadero significado del día de reposo. Este gesto encierra en sí una declaración teológica y ética sobre la prioridad del bienestar humano sobre las interpretaciones rigurosas de la ley que llevan a la negligencia de las necesidades básicas. Jesús, a lo largo de su ministerio, enfatizó en repetidas ocasiones que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, subrayando así que las leyes y normas religiosas deben servir al bienestar humano y no al contrario. Esta escena, en su aparente sencillez, nos confronta con el desafío de repensar nuestras propias prácticas y tradiciones. Nos invita a considerar la manera en que interpretamos y vivimos nuestras propias normas y rituales religiosos o espirituales. ¿Son nuestras prácticas un vehículo para el amor y el servicio, o se han convertido en un fin en sí mismas, desvinculadas de su propósito original de promover la vida plena para nosotros y para los demás? En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Este acto, situado en el contexto de un día de reposo, no solo destaca la humanidad y las necesidades básicas de los discípulos, sino que también sirve como un punto de reflexión sobre las prioridades en la práctica de la fe y la interpretación de la ley. El hambre, una condición fundamentalmente humana, pone de manifiesto la vulnerabilidad y la necesidad física de los discípulos.
Al satisfacer esta necesidad básica de manera tan directa y práctica, arrancando y comiendo espigas de grano, se subraya un mensaje central del ministerio de Jesús. La atención a las necesidades humanas inmediatas trasciende las restricciones legales y rituales. Este acto refleja la enseñanza de Jesús de que el bienestar humano y la compasión deben prevalecer sobre una adherencia rígida a las normas. En el contexto de la época, este comportamiento podría haber sido visto como controvertido o incluso transgresor por aquellos que mantenían una interpretación estricta de la ley del sábado. La ley mosaica, tal como se interpretaba tradicionalmente, prohibía diversas formas de trabajo, incluida la cosecha, en el día de reposo. Sin embargo, la acción de los discípulos no es presentada como una violación descuidada de esta ley, sino como una manifestación de un principio más profundo. La ley está al servicio del hombre, y no al revés. Este incidente nos invita a reflexionar sobre las tensiones entre la adherencia a la tradición y la atención a las necesidades humanas. Jesús enseña, a través del ejemplo de sus discípulos, que la esencia de la ley divina es el amor y la misericordia. Este acto de comer espigas se convierte en un acto de enseñanza, un momento pedagógico que recalca que en el corazón de la fe debe residir una profunda sensibilidad hacia el prójimo, especialmente en sus necesidades más básicas. Además, este pasaje refuerza el mensaje de que la práctica religiosa y la espiritualidad no deben desvincularse de la realidad y las experiencias cotidianas de las personas. La fe que Jesús propone es profundamente encarnada, arraigada en el reconocimiento y la respuesta a las necesidades humanas tangibles. Este enfoque contrasta con una religiosidad que se aleja de la vida cotidiana o que prioriza la observancia de normas por encima del bienestar humano. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 2. El cual dice: Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Viéndolo los fariseos. Este momento de observación por parte de los fariseos no es meramente un acto de presenciar una escena cotidiana, representa una colisión de interpretaciones teológicas, prácticas religiosas y visiones del mundo. Al observar a los discípulos de Jesús arrancando espigas para comer en el día de reposo, los fariseos se encuentran frente a una acción que desafía sus entendimientos establecidos de la ley y el orden religioso. Los fariseos, conocidos por su estricta adhesión a la ley mosaica y a una multitud de tradiciones orales que buscaban preservar la santidad del pueblo de Israel, eran figuras de autoridad religiosa en la sociedad judía. Su observación de los discípulos no se limita a un simple acto de curiosidad, es una evaluación crítica de la conformidad con las normas religiosas. Este encuentro subraya las tensiones existentes entre Jesús, quien promulgaba una interpretación de la ley centrada en el amor y la misericordia, y los fariseos, quienes frecuentemente enfocaban su práctica en la observancia detallada y rigurosa de la ley. La presencia de los fariseos en esta escena también sirve como un recordatorio de los desafíos constantes a los que Jesús y sus seguidores se enfrentaban en su ministerio. Cada acción y enseñanza de Jesús era cuidadosamente examinada por aquellos que se sentían amenazados por su popularidad creciente y por su interpretación a menudo radical de la ley judía. La observación de los fariseos, por lo tanto, es un preludio a los conflictos y diálogos que caracterizarían gran parte del ministerio de Jesús, ofreciendo una ventana a las complejas dinámicas sociales y religiosas de la época.
En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Esta acusación por parte de los fariseos no es meramente una cuestión de discrepancia sobre la interpretación de las normas del día de reposo, representa un choque de cosmovisiones, una colisión entre dos maneras fundamentales de entender la ley, la fe y la relación del ser humano con lo divino. Al señalar específicamente que los discípulos estaban haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo, los fariseos invocan su interpretación de la ley mosaica, que dictaba la abstención de toda forma de trabajo en el séptimo día, como expresión de fidelidad a Dios y a su creación. Esta observación no solo busca cuestionar la práctica de los discípulos, sino también, y de manera más significativa, impugnar la autoridad de Jesús como Maestro. Al calificar las acciones de los discípulos como ilícitas, los fariseos intentan enmarcar a Jesús como alguien que desobedece las leyes sagradas de Israel, cuestionando así su legitimidad como líder religioso. Este enfrentamiento ilumina la tensión entre una adherencia estricta a la ley y una interpretación que prioriza el espíritu sobre la letra de la ley. Jesús, a lo largo de su ministerio, enseñó que el propósito último de la ley es promover la justicia, la misericordia y la fe, principios que deberían guiar la interpretación y aplicación de todas las normas religiosas. La reacción de los fariseos, por otro lado, ejemplifica una aproximación a la religión que valora la conformidad externa a las normas establecidas por encima de las necesidades y el bienestar humanos. Este incidente ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y la interpretación de las Escrituras. Al desafiar a Jesús, los fariseos no solo expresan su preocupación por la observancia del día de reposo, también revelan su ansiedad ante un mensaje y práctica que parecen socavar su posición de poder. La respuesta de Jesús a esta confrontación no solo aborda la cuestión inmediata del día de reposo, sino que también invita a una comprensión más profunda de la ley y su propósito. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 3. El cual dice: Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? De este versículo iniciaremos con esta frase. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? La referencia de Jesús a la historia de David, ¿no habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Es una táctica pedagógica que utiliza para ilustrar un principio más amplio sobre la ley, la necesidad humana y la misericordia divina. Al evocar este episodio del Antiguo Testamento, Jesús no solo justifica las acciones de sus discípulos, sino que también desafía a los fariseos a reconsiderar sus propias interpretaciones de la ley en la luz de las Escrituras que ellos mismos veneran. La historia a la que Jesús hace referencia se encuentra en el libro de Samuel, donde David, aún no rey y perseguido por Saúl, busca refugio y sustento para él y sus hombres en el tabernáculo. Allí, el sacerdote Ahimelech les da el pan consagrado, el cual, según la ley, solo podía ser comido por los sacerdotes. Este acto de Ahimelech subraya el principio de que la ley mosaica no está diseñada para imponer cargas insoportables sobre aquellos en necesidad, sino para sustentar y preservar la vida. Al recordar este episodio, Jesús apunta a la flexibilidad inherente en la aplicación de la ley, especialmente cuando se trata de satisfacer necesidades humanas básicas como el hambre. Este argumento pone de manifiesto que, incluso dentro de la tradición judía,
Ha habido precedentes en los que el bienestar humano se ha priorizado por encima de una interpretación estricta de las normas religiosas. Esta comparación entre los discípulos y David y sus hombres no solo sirve para legitimar las acciones de los discípulos, sino que también establece un paralelismo entre Jesús y David, ambos líderes providenciales en momentos de transición y desafío. Jesús, al igual que David, actúa conforme a una comprensión de la ley que privilegia la misericordia y la justicia sobre la adherencia rígida a la norma. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 4, el cual dice: ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Este episodio, en el que se permite una aparente transgresión de la ley en respuesta a una necesidad humana básica como el hambre, subraya la primacía del cuidado y la compasión por encima de una adherencia inflexible a las normativas. La mención de los panes de la proposición, panes que se colocaban semanalmente en el santuario como parte de un ritual de ofrenda a Dios y que estaban reservados exclusivamente para el consumo de los sacerdotes, sirve para ilustrar un punto crucial. Incluso las leyes y prácticas religiosas más sagradas deben interpretarse a la luz del bienestar humano. La acción de David, respaldada por el sacerdote, demuestra que la misericordia y la necesidad pueden y deben influir en la aplicación de las normas religiosas. Este argumento de Jesús desafía directamente la rigidez con la que los fariseos aplicaban la ley, sugiriendo que una verdadera comprensión de la voluntad de Dios incluye la flexibilidad y la sensibilidad hacia las circunstancias humanas. Al recordar este incidente, Jesús no está meramente justificando el comportamiento de sus discípulos, está redefiniendo la esencia de la santidad, alejándola de la pureza ritual y acercándola a la compasión y al servicio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Al señalar este aspecto de la ley, Jesús no intenta desafiar la validez de la misma, sino más bien iluminar una dimensión de la práctica religiosa que reconoce la misericordia y la necesidad humana como factores relevantes en la aplicación de las normas. Esta mención específica de la ilegalidad de la acción según las leyes vigentes resalta un principio fundamental en el enfoque de Jesús hacia la ley: la importancia de la intención y la situación en la interpretación de la misma. Jesús utiliza este incidente para argumentar que, aunque las leyes sirven como guías para la conducta y la práctica religiosa, su aplicación no puede desvincularse del contexto humano en el que se practican. Este reconocimiento de circunstancias especiales subraya la idea de que la adherencia a la ley debe ir acompañada de discernimiento y comprensión. Este argumento pone de manifiesto un enfoque más compasivo y flexible hacia la ley, uno que permite la adaptación a situaciones de necesidad y vulnerabilidad. Al hacerlo, Jesús no minimiza la importancia de la ley, sino que enfatiza su propósito último: promover el bienestar y la justicia dentro de la comunidad de fe. Este enfoque contrasta con la rigidez de los fariseos, quienes a menudo eran criticados por Jesús por su tendencia a priorizar la ley sobre el bienestar humano. Además, Jesús destaca con este ejemplo la preeminencia de la misericordia sobre la norma. Al reconocer que lo hecho por David y sus hombres era técnicamente ilegal pero implícitamente justificado por la necesidad, Jesús invita a sus oyentes a considerar la ley desde una perspectiva que valora profundamente la compasión y el cuidado por el otro.
Esto refuerza el mensaje de que las leyes religiosas deben servir como medios para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, en lugar de ser fines en sí mismos. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 5, el cual dice: ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? La pregunta retórica de Jesús plantea un punto crítico en la discusión sobre la observancia del día de reposo y la ley. Con esta referencia, Jesús no solo destaca una aparente incongruencia dentro de la ley, sino que, más importante aún, subraya la jerarquía de acciones y responsabilidades que la ley misma establece. A través de este ejemplo, Jesús invita a los fariseos y a los oyentes a considerar la lógica interna de la ley, que permite ciertas actividades en el día de reposo en función de su propósito y contexto. La mención de los sacerdotes que profanan el día de reposo en el curso de sus deberes rituales en el templo, y sin embargo son considerados sin culpa, ilustra el principio de que la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para facilitar la relación entre el pueblo y Dios. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La labor de los sacerdotes, esencial para el culto y la práctica religiosa, se reconoce como una excepción necesaria a la prohibición general de trabajar en el día de reposo. Esto señala hacia una comprensión de la ley que reconoce y valora la intención y el propósito detrás de las acciones, más que la adhesión literal a una regla. Este argumento profundiza en la enseñanza de que la observancia del día de reposo, y por extensión todas las leyes religiosas, debe ser guiada por el discernimiento y una comprensión del propósito último de la ley: promover la justicia, la piedad y el amor. La excepción de los sacerdotes subraya que la práctica religiosa genuina a veces requiere adaptabilidad y una apreciación de las circunstancias específicas. Al plantear esta pregunta, Jesús desafía a los fariseos a reflexionar sobre la coherencia de sus interpretaciones de la ley. Les recuerda que incluso dentro de su tradición existen precedentes para una aplicación más matizada de las normas, basada en el reconocimiento de que el servicio a Dios y la comunidad puede tomar formas que, a primera vista, parecen contravenir la ley pero que, en esencia, están plenamente alineadas con su espíritu. Esta línea de razonamiento reafirma la autoridad de Jesús no solo como maestro y exegeta de la ley sino también como el Mesías, cuyo entendimiento de la ley trasciende las interpretaciones convencionales para revelar su significado más profundo. Al hacerlo, Jesús no desestima la importancia del día de reposo ni de la ley en general, sino que invita a una comprensión más profunda de ambos, en la cual el amor y la compasión son los principios rectores. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 6, el cual dice: Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Al afirmar ser mayor que el templo, Jesús no solo reclama una autoridad sin precedentes, sino que también desafía las percepciones establecidas sobre la santidad,
el culto y la presencia de Dios. El templo en Jerusalén ocupaba un lugar central en la vida religiosa, social y política del pueblo judío. Era visto como la morada terrenal de Dios, el lugar más sagrado en el que se realizaban sacrificios y se observaban rituales estrictos para mantener y restaurar la relación entre Dios e Israel. Decir que uno es mayor que el templo implicaba una afirmación audaz y revolucionaria sobre la presencia y la acción de Dios en el mundo. Esta declaración de Jesús señala un cambio radical en el entendimiento de la relación entre Dios y la humanidad. Sugerir que Él mismo es mayor que el templo es indicar que la verdadera adoración y encuentro con Dios ya no se limitan a un lugar o ritual específico, sino que se encuentran en su persona. Jesús se presenta como el punto de acceso definitivo a Dios, un mediador vivo cuya presencia trasciende y cumple las funciones del templo. Al insinuar su divinidad y superioridad sobre las instituciones religiosas, Jesús invita a repensar lo que significa encontrarse con Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Esta afirmación subraya la centralidad de Jesús en la fe cristiana, no solo como un maestro o profeta, sino como la encarnación del Dios viviente, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La superioridad de Jesús sobre el templo también presagia el mensaje del Nuevo Testamento de que el cuerpo de los creyentes, la Iglesia, se convertiría en el templo del Espíritu Santo, marcando una nueva era en la que la presencia de Dios habita entre su pueblo de una manera radicalmente nueva. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 7, el cual dice: «Y si supieseis qué significa misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes». De este versículo iniciaremos con esta frase: «Y si supieseis qué significa misericordia quiero, y no sacrificio». Evoca directamente la enseñanza profética de Oseas capítulo 6, versículo 6, situándola en el corazón de su mensaje y misión. Al hacer referencia a este texto del Antiguo Testamento, Jesús no solo reafirma la continuidad de su enseñanza con la tradición judía, sino que también subraya una reorientación radical de las prioridades religiosas hacia la misericordia y el amor compasivo sobre el cumplimiento ritual. Esta declaración profundiza en un tema recurrente en el ministerio de Jesús: la crítica a una religiosidad que privilegia las formas exteriores de adoración, como los sacrificios y las ofrendas, por encima de las actitudes del corazón hacia Dios y hacia el prójimo. Jesús utiliza esta cita para recordar a sus oyentes que el deseo de Dios no se centra en rituales vacíos de significado, sino en una auténtica expresión de misericordia, justicia y amor. Al enfatizar misericordia quiero, y no sacrificio, Jesús recalca que el verdadero culto a Dios se manifiesta en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables y marginados. Este llamado a la misericordia sobre el sacrificio desafía directamente las prácticas religiosas establecidas y las interpretaciones de la ley que habían dominado en ciertos sectores del judaísmo de su tiempo. Jesús critica una religiosidad que se obsesiona con la precisión en la observancia externa, pero que descuida la esencia de la ley, que es promover relaciones justas y compasivas entre las personas y con Dios. Al hacerlo, Jesús no desecha la importancia de la ley, sino que busca restaurarla a su propósito original, destacando que la misericordia es fundamental para la comprensión y práctica de la fe. La referencia a Oseas también refuerza la autoridad profética de Jesús y su mensaje de renovación espiritual. Jesús se posiciona en la tradición de los profetas de Israel, que a menudo llamaron al pueblo a volver a las verdaderas intenciones de la alianza con Dios, centradas en el amor, la justicia y la fidelidad,
más allá de la simple adhesión a rituales. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: no condenaríais a los inocentes. Esta declaración no solo defiende la inocencia de sus discípulos frente a las acusaciones de violar el sábado, sino que también cuestiona las bases mismas sobre las que los fariseos erigen su juicio. Al señalar que los fariseos están condenando a los inocentes, Jesús pone en relieve la discrepancia entre la justicia divina, centrada en la misericordia y la comprensión, y la rigidez de una interpretación legalista que pierde de vista el corazón de la ley. Este reproche revela una tensión fundamental en el enfoque religioso de los fariseos. Su inclinación a priorizar la letra de la ley por encima de su espíritu, lo que lleva a juicios y acciones que, en última instancia, contradicen el deseo divino de misericordia y justicia. Esta acusación de Jesús no es simplemente una defensa de sus seguidores, es una invitación a repensar la naturaleza de la culpa y la inocencia en el contexto de la fe y la práctica religiosa. Jesús reta a los fariseos, y por extensión a todos los creyentes, a considerar cómo sus interpretaciones y aplicaciones de la ley reflejan los valores fundamentales del amor, la misericordia y la justicia que deberían caracterizar la relación con Dios y entre las personas. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 8, el cual dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Con estas palabras, Jesús no solo se declara intérprete supremo de la ley, sino que también revela su identidad única y su autoridad sobre las instituciones y tradiciones religiosas, incluido el sábado, uno de los pilares de la identidad y práctica judía. Esta declaración tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas. Al identificarse como Señor del día de reposo, Jesús está haciendo una afirmación directa de su divinidad y soberanía. En el contexto judío, el sábado tiene un significado especial como signo del pacto entre Dios e Israel y como recordatorio de la creación y la liberación de Egipto. Por lo tanto, al proclamarse Señor de este día, Jesús está implícitamente afirmando una autoridad que solo podría atribuirse a Dios, quien estableció el día de reposo en la creación y lo consagró en la ley mosaica. Esta proclamación también sugiere una nueva comprensión del sábado y, por extensión, de toda la ley. Jesús enseña que el propósito del día de reposo, y de la ley en general, no es imponer cargas innecesarias a las personas, sino promover el bienestar humano y honrar a Dios. Al afirmar su señorío sobre el sábado, Jesús indica que tiene la autoridad para interpretar su significado de manera que refleje el corazón de la ley: amor, misericordia y justicia. Además, Jesús desafía las interpretaciones tradicionales y las prácticas restrictivas del día de reposo que habían evolucionado en su tiempo. Al hacerlo, invita a sus seguidores a experimentar el sábado no como una carga, sino como un regalo de Dios diseñado para el descanso, la renovación y la reflexión espiritual. Este enfoque libera el sábado de las ataduras de la legalidad estricta y lo coloca en el contexto más amplio del reino de Dios, donde las necesidades humanas y la compasión tienen prioridad. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 9, el cual dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Este movimiento no es meramente geográfico,
representa la continuidad de su ministerio y enseñanza dentro del contexto de la tradición judía y subraya su compromiso con el diálogo y la enseñanza en espacios de significado religioso y comunitario. La sinagoga, siendo el centro de estudio, oración y reunión para la comunidad judía, ofrece un escenario rico para la enseñanza y el ministerio de Jesús. Su entrada en este espacio sugiere varias capas de significado. En primer lugar, refleja la práctica de Jesús de participar activamente en la vida religiosa de su pueblo, utilizando las estructuras existentes para enseñar, sanar y dialogar sobre el reino de Dios. Este acto de entrar en la sinagoga simboliza también su disposición a encontrarse con la gente en sus propios términos y en los lugares que forman el corazón de su identidad religiosa y cultural. Al mismo tiempo, la presencia de Jesús en la sinagoga desafía las expectativas y las normas religiosas de la época. A través de sus enseñanzas y acciones en tales contextos, Jesús a menudo cuestionaba las interpretaciones tradicionales de la ley y proponía una comprensión más profunda de la voluntad de Dios, centrada en la misericordia, la justicia y el amor. Así, su paso a la sinagoga no es solo un acto de participación en la práctica religiosa, sino también un momento de confrontación y revelación que invita tanto a la reflexión como a la transformación. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 10. El cual dice: Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Esta frase introduce una escena cargada de significado en el ministerio de Jesús, situándonos ante un encuentro entre él y una persona en situación de vulnerabilidad física dentro de un espacio comunitario y religioso como la sinagoga. Este encuentro no es casual, refleja varios aspectos centrales del mensaje y la misión de Jesús, especialmente su enfoque en la compasión, la sanación y la inclusión. La presencia de una persona con una mano seca en la sinagoga puede interpretarse como una representación física de las limitaciones y exclusiones impuestas por la sociedad y, en algunos casos, por interpretaciones estrictas de la ley religiosa. En este tiempo, las enfermedades o discapacidades físicas no solo eran desafíos personales, sino que también podían llevar a una marginalización social y religiosa, basada en la percepción de que tales condiciones eran reflejo de un pecado o una impureza. El encuentro de Jesús con esta persona subraya su disposición a traspasar las barreras sociales y religiosas para ofrecer sanación y restauración. Al enfocarse en aquellos en los márgenes de la sociedad, Jesús revela el corazón de su mensaje. El reino de Dios está abierto a todos, especialmente a aquellos que han sido excluidos o marginados. Este acto de sanación es, por lo tanto un signo del poder divino de Jesús como una declaración de su misión de traer restauración y reconciliación a las relaciones humanas y a la comunidad en su conjunto. Además, este momento en la sinagoga destaca el poder de Jesús no solo para sanar el cuerpo, sino para cuestionar y transformar las normas sociales y religiosas que sustentan la exclusión y la discriminación. La sanación del hombre con la mano seca no es solo un acto de misericordia individual, sino también un acto profético que desafía a los presentes a reconsiderar sus propias actitudes y prácticas. Jesús demuestra que la auténtica observancia de la ley de Dios se manifiesta en actos de amor, misericordia y justicia, más allá de la adherencia estricta a los rituales y normas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase.
Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Esta pregunta dirigida a Jesús refleja no solo una inquietud teológica sobre la interpretación de la ley del sábado, sino también un intento calculado por parte de los presentes, probablemente fariseos u otros líderes religiosos, de poner a prueba a Jesús y encontrar motivos para acusarlo. Este interrogante se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre Jesús y ciertos sectores de la sociedad judía de su tiempo, quienes veían en su ministerio una amenaza a las estructuras establecidas de autoridad y a las interpretaciones tradicionales de la ley. La cuestión del trabajo en el día de reposo era un tema de debate significativo dentro del judaísmo del siglo I. La ley mosaica prohibía trabajar en el sábado como una forma de recordar y honrar el día de descanso que Dios tomó después de la creación. Sin embargo, la interpretación de qué constituía trabajo variaba, y las enseñanzas de Jesús sobre el sábado a menudo desafiaban las normas y expectativas prevalentes, especialmente aquellas que ponían las regulaciones rituales por encima del bienestar humano. Al plantear esta pregunta, los oponentes de Jesús buscan colocarlo en un dilema. Si responde que no es lícito sanar en el día de reposo, podría ser visto como alguien que carece de compasión y contradice su propio mensaje de misericordia y cuidado hacia los necesitados. Por otro lado, si afirma que es lícito sanar, lo acusarían de violar la ley del sábado, proporcionándoles así un fundamento para criticarlo y posiblemente acusarlo ante las autoridades religiosas. La situación refleja una dinámica recurrente en los evangelios, donde los líderes religiosos intentan atrapar a Jesús con preguntas diseñadas para poner en entredicho su enseñanza y autoridad. Sin embargo, estos encuentros también brindan a Jesús oportunidades para profundizar en la comprensión de la ley y revelar el corazón de su mensaje. A través de sus respuestas, Jesús no solo defiende su ministerio de sanación, sino que también ofrece una reinterpretación radical de la ley, poniendo de manifiesto la prioridad de la misericordia y la justicia sobre la adhesión literal a las normativas. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 11. El cual dice: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? De este versículo iniciaremos con esta frase. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? A través de este ejemplo hipotético, Jesús no solo desafía las interpretaciones restrictivas del sábado, sino que también recalca un principio fundamental de la ética del reino de Dios. La compasión y el cuidado activo por los vulnerables, ya sean humanos o animales, deben prevalecer sobre las normas rituales. Este argumento de Jesús refleja una comprensión profunda de la ley judía y su espíritu subyacente. Al plantear este escenario, en el que la mayoría de las personas intuitivamente actuaría para salvar a un animal en peligro, incluso en el sábado, Jesús resalta la inconsistencia en aplicar una lógica más restrictiva cuando se trata de ofrecer asistencia o sanación a una persona en necesidad. El ejemplo sirve para mostrar que la misericordia y la acción para aliviar el sufrimiento no deben ser restringidas por la observancia del día de reposo. La elección de Jesús de utilizar el ejemplo de una oveja, un animal valioso para su audiencia en un contexto agrícola y pastoral, no es casual. Refleja un conocimiento íntimo de las preocupaciones cotidianas de sus oyentes, haciendo que el mensaje sea tanto accesible como impactante. Al invocar esta imagen,
Jesús no solo habla al intelecto de sus oyentes, sino también a su experiencia vivida y a sus corazones, enfatizando que el cuidado compasivo es una extensión natural de la fe. Además, esta analogía subraya un punto crítico sobre la jerarquía de valores en la práctica religiosa. Jesús insinúa que, si uno actuaría sin dudar para salvar una oveja en el día de reposo, cuanto más debería estar dispuesto a actuar para ayudar a un ser humano en necesidad. Este argumento pone de relieve la enseñanza bíblica de que los seres humanos están creados a imagen de Dios y, por lo tanto, merecen un nivel aún mayor de compasión y cuidado. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 12, el cual dice: Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Este interrogante destaca el valor intrínseco de la vida humana y argumenta en favor de una ética que pone en primer plano el bienestar y la dignidad humana. Esta declaración implica una crítica a la interpretación restrictiva de la ley que olvida su propósito esencial: proteger y promover la vida y el bienestar. Jesús utiliza esta comparación para recalcar que, si la ley permite intervenir para salvar a un animal en peligro en el sábado, con mayor razón debería permitir acciones destinadas a aliviar el sufrimiento humano o restaurar la salud. La pregunta apunta a la necesidad de una jerarquía de valores que refleje el amor y la misericordia que Dios tiene hacia la creación, poniendo la vida y el bienestar humanos en el centro. En el contexto más amplio de las enseñanzas de Jesús, esta pregunta también subraya la visión de que los mandamientos y las leyes no son fines en sí mismos, sino medios para vivir de manera que honre a Dios y fomente relaciones justas y compasivas entre las personas. Al señalar el mayor valor de una persona sobre una oveja, Jesús no está despreciando la creación no humana, sino más bien afirmando la especial responsabilidad de cuidado y consideración que se debe a los seres humanos, creados a imagen de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Esta afirmación no solo desafía las interpretaciones restrictivas del día de reposo, sino que también reafirma el valor y la prioridad del bienestar humano en la práctica de la fe. Al declarar explícitamente que es lícito hacer el bien en el sábado, Jesús clarifica que la observancia del día de reposo no debe impedir las acciones de compasión y ayuda hacia los demás. Este enfoque subraya la intención original del sábado como un día de restauración y renovación, no solo para el individuo en el contexto de su relación con Dios, sino también en las relaciones humanas. El bienestar humano, por lo tanto, se convierte en una extensión natural de la santificación del día de reposo. Esta enseñanza de Jesús va en contra de las prácticas que priorizan la adherencia literal a las normas sobre las necesidades y el sufrimiento humanos. Al subrayar el valor de hacer el bien, independientemente del día de la semana, Jesús propone una interpretación de la ley que está arraigada en la justicia, la misericordia y la fe, valores que trascienden y cumplen la intención de la ley mosaica. Además, la afirmación de Jesús sobre la licitud de hacer el bien en el sábado tiene implicaciones para la comprensión de lo que significa vivir una vida piadosa. Al enfocarse en la acción positiva de hacer el bien, Jesús invita a sus seguidores a adoptar una actitud proactiva hacia el amor y el servicio. Esta perspectiva transforma la observancia del sábado de una lista de prohibiciones a una oportunidad para la expresión activa de la fe a través de actos de bondad y misericordia. Continuamos este análisis del capítulo 12,
del Evangelio de San Mateo, versículo 13. El cual dice: Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Este milagro no solo confirma la autoridad divina de Jesús sobre la enfermedad y el sufrimiento, sino que también revela su compasión y disposición para aliviar el dolor humano. La orden de Jesús al hombre de extender su mano no solo es un simple mandato, sino un acto de fe que invita a la colaboración activa del receptor. La obediencia del hombre, al extender su mano, representa su confianza en la capacidad de Jesús para sanarlo. Este gesto de fe es fundamental en la experiencia de la sanidad, ya que muestra una disposición a recibir la intervención divina y participar en el proceso de restauración. La restauración instantánea de la mano del hombre, sana como la otra, es un testimonio asombroso del poder sobrenatural de Jesús. Este milagro trasciende las leyes naturales y revela la presencia del reino de Dios en la tierra. La rapidez y la completa sanación del hombre resaltan la autoridad y la omnipotencia de Jesús como el Hijo de Dios, capaz de transformar incluso las situaciones más desesperadas. Este milagro no solo tiene implicaciones físicas, sino también espirituales y emocionales. La restauración de la mano del hombre representa una renovación total, no solo en términos de salud física, sino también en términos de integridad y dignidad humanas. El milagro no solo devuelve la función física, sino que también restaura la identidad y la capacidad del hombre para participar plenamente en la vida y la comunidad. Además, este milagro refuerza la misión de Jesús como el Mesías y el Salvador del mundo. Al manifestar su poder para sanar y restaurar, Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento y demuestra que Él es el enviado de Dios que trae la salvación y la liberación a los necesitados. Este acto de sanidad también es un signo del reino de Dios, donde el sufrimiento y la enfermedad son finalmente vencidos. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 14. El cual dice: Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esta conspiración no solo refleja un desacuerdo teológico o una disputa doctrinal, sino que también revela un deseo activo de eliminar a Jesús como una amenaza percibida para su autoridad y estatus. La decisión de los fariseos de conspirar contra Jesús surge como resultado de su creciente incomodidad y antagonismo hacia sus enseñanzas y acciones. A medida que Jesús desafía las normas religiosas establecidas y cuestiona la autoridad de los líderes religiosos, Él se convierte en un objeto de sospecha y oposición por parte de aquellos que tienen un interés personal en mantener el statu quo. Esta conspiración también refleja la resistencia al mensaje radical de Jesús sobre el reino de Dios. Al proclamar un evangelio de amor, justicia y misericordia, Jesús desafía las estructuras de poder existentes y llama a una transformación tanto individual como social. Los fariseos, preocupados por el impacto de este mensaje en su propio estatus y privilegio, buscan eliminar a Jesús como una amenaza para su autoridad y control. Además, la conspiración de los fariseos destaca la tensión entre la fe y la política en el contexto religioso de la época. A medida que la popularidad de Jesús crece entre las masas,
los líderes religiosos se sienten cada vez más amenazados por su influencia y liderazgo. Esta lucha por el poder y la autoridad religiosa se convierte en un factor importante en la dinámica que lleva a la traición y crucifixión de Jesús. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 15, el cual dice: Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. De este versículo iniciaremos con esta frase. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Esta acción muestra la capacidad de Jesús para discernir las intenciones de quienes lo rodean y tomar decisiones estratégicas para protegerse a sí mismo y a su misión. La retirada de Jesús del lugar sugiere varias interpretaciones. En primer lugar, muestra su compromiso con el tiempo divino y el cumplimiento de su misión. Jesús no permite que las amenazas humanas lo distraigan de su propósito último de proclamar el reino de Dios y llevar a cabo la obra redentora. Su retirada puede interpretarse como un acto de confianza en la providencia divina y una demostración de su disposición para someterse a la voluntad del Padre Celestial. Además, la retirada de Jesús puede ser vista como una estrategia para evitar un enfrentamiento prematuro con las autoridades religiosas. Al conocer el plan de los fariseos, Jesús elige retirarse del área para evitar una confrontación directa que podría precipitar su arresto o sufrir daño físico antes de que llegue el momento adecuado para su sacrificio en la cruz. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Este acto de compasión y poder divino resalta su compromiso inquebrantable con su misión de restaurar la salud y el bienestar de aquellos que sufren, incluso en medio de la oposición y el peligro. La continua popularidad de Jesús entre las multitudes, a pesar de las amenazas en su contra, refleja la profunda necesidad y el anhelo de las personas por su enseñanza y sanación. Su capacidad para atraer a grandes multitudes y sanar a todos demuestra su autoridad divina y su compasión infinita por aquellos que sufren. Jesús no se deja intimidar por la oposición de los líderes religiosos, sino que sigue adelante con su obra de amor y misericordia. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 16, el cual dice: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Este comando, dado repetidamente en los evangelios, plantea preguntas sobre el propósito y la estrategia detrás de mantener su identidad en secreto. Una posible interpretación de este mandato es que Jesús estaba preocupado por evitar interferencias prematuras con su ministerio público. Al mantener su identidad en secreto, Jesús puede haber buscado evitar la politización de su mensaje o la percepción distorsionada de su misión. Al ocultar su identidad mesiánica, podría haber tenido más libertad para enseñar, sanar y servir a las personas sin el peso de las expectativas políticas o religiosas asociadas con el Mesías. Otra interpretación sugiere que el secreto mesiánico formaba parte de un plan divino más amplio para cumplir con la misión redentora de Jesús. Según esta perspectiva, mantener su identidad en secreto podría haber sido una forma de garantizar que su sacrificio en la cruz ocurriera en el momento y lugar adecuados, sin ser interferido por aquellos que intentaban impedir su propósito divino. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 17, el cual dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Este pasaje resalta la profunda conexión entre su ministerio y las profecías del Antiguo Testamento. En este caso, se hace referencia específicamente a Isaías, lo que sugiere que Jesús está cumpliendo un papel mesiánico predicho mucho antes de su llegada. Este pasaje subraya la importancia de las profecías del Antiguo Testamento en la comprensión del ministerio y la identidad de Jesús. Jesús mismo reconoce su papel como el cumplimiento de las Escrituras hebreas, lo que refuerza su autoridad y legitimidad como el Mesías prometido. La cita de las profecías de Isaías también puede ofrecer un contexto teológico más amplio para la acción de Jesús, proporcionando una interpretación de su ministerio en el marco de la redención y el cumplimiento de las promesas divinas. Al alinearse con las profecías del Antiguo Testamento, Jesús establece una conexión directa entre su obra y el plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. Además, este pasaje resalta la importancia de la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la comprensión de la obra de Jesús. Al cumplir las profecías del Antiguo Testamento, Jesús establece una conexión vital entre las dos partes de la Escritura, revelando la unidad y coherencia del mensaje divino a lo largo de la historia de la redención. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 18. El cual dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Este pasaje, que se encuentra en el libro de Isaías, es una referencia directa a Jesús como el Mesías prometido, el siervo sufriente, cuya venida estaba profetizada en el Antiguo Testamento. La elección de Jesús como siervo de Dios sugiere su papel único y especial en el cumplimiento del plan divino de redención. Como siervo, Jesús está completamente dedicado a hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra en la tierra. Este título implica humildad, obediencia y entrega total a la voluntad de Dios, características que se manifiestan plenamente en la vida y el ministerio de Jesús. La declaración de que Jesús es el amado de Dios resalta la relación íntima y afectuosa entre el Padre y el Hijo. Este amor divino es una expresión de la naturaleza misma de Dios y revela la profundidad de su compromiso y cuidado por Jesús. Esta relación de amor entre el Padre y el Hijo es fundamental en la comprensión de la identidad y la misión de Jesús como el enviado de Dios al mundo. La afirmación de que Jesús es el siervo en quien se agrada mi alma enfatiza la satisfacción y el deleite de Dios en la persona y la obra de Jesús. Esta expresión de complacencia divina destaca la calidad y la excelencia del carácter de Jesús, así como la aceptación divina de su sacrificio redentor en favor de la humanidad. Este pasaje también establece una conexión directa entre Jesús y las profecías del Antiguo Testamento, particularmente las del libro de Isaías. Al citar estas palabras de Isaías, el Evangelio resalta la continuidad entre las Escrituras hebreas y la vida y el ministerio de Jesús, confirmando su papel como el cumplimiento de las promesas divinas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Este pasaje, también encontrado en Isaías, resalta la misión inclusiva de Jesús de llevar el mensaje del Evangelio no solo al pueblo de Israel, sino también a todas las naciones del mundo.
La promesa de Dios de poner su Espíritu sobre Jesús enfatiza la autoridad y la capacidad divina que lo capacitan para llevar a cabo su ministerio redentor. El Espíritu Santo es el poder divino que habilita a Jesús para cumplir su misión de proclamar el Evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y traer el juicio y la justicia de Dios al mundo. La declaración de que Jesús anunciará juicio a los gentiles subraya su papel como el juez y salvador de toda la humanidad. Su ministerio no se limita al pueblo judío, sino que se extiende a todas las naciones y pueblos del mundo. Jesús trae el juicio divino al mundo, llamando a todas las personas a rendir cuentas de sus acciones y a volverse hacia Dios en arrepentimiento y fe. Además, esta declaración destaca la igualdad de acceso al Evangelio para todas las personas, sin importar su origen étnico o cultural. Jesús no muestra favoritismo, sino que ofrece la salvación a todos los que lo buscan con sinceridad. Su ministerio es inclusivo y acoge a todas las personas, invitándolas a participar en el reino de Dios y experimentar su amor y gracia transformadora. Este pasaje también resalta la conexión entre el ministerio de Jesús y las profecías del Antiguo Testamento, confirmando su papel como el cumplimiento de las promesas divinas de redención para todas las naciones. Jesús no solo es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, sino también el Salvador del mundo entero, cuyo ministerio trae esperanza y vida a todas las personas. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 19, el cual dice: No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. De este versículo iniciaremos con esta frase: No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Este pasaje, encontrado en Isaías, contrasta con la idea de un líder que busca atención y reconocimiento público para su causa. La imagen de Jesús como alguien que no busca contender ni vocear en las calles su voz sugiere que su ministerio se caracterizará por la modestia y la discreción. Él no está interesado en la atención superficial o el reconocimiento terrenal, sino en cumplir la voluntad del Padre Celestial de manera humilde y obediente. Este pasaje también sugiere que Jesús no se involucrará en discusiones públicas o debates ruidosos para ganar seguidores o promover su agenda. En lugar de eso, su enfoque estará en enseñar con autoridad, sanar a los enfermos y mostrar compasión a los necesitados, sin buscar elogios o reconocimiento humano. La descripción de Jesús como alguien cuya voz no se escuchará en las calles sugiere que su ministerio será más íntimo y personal, dirigido a las necesidades individuales de las personas en lugar de buscar la atención de las multitudes. Su mensaje no será propagado mediante campañas publicitarias o demostraciones ruidosas, sino a través de la autenticidad y el poder transformador de su palabra y acción. Continuamos este análisis del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 20, el cual dice: La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Esta afirmación revela la compasión y el cuidado de Jesús hacia aquellos que están en un estado de debilidad o fragilidad espiritual. Este pasaje, también encontrado en Isaías, presenta a Jesús como el siervo sufriente que trae sanidad y restauración a los quebrantados de corazón. La imagen de la caña cascada que no se quiebra y el pábilo que humea, pero no se apaga, enfatiza la ternura y la compasión de Jesús hacia los más vulnerables.
A diferencia de aquellos que desechan a los débiles o los menospreciados, Jesús ofrece esperanza y restauración a quienes están al borde del colapso espiritual. Este pasaje también sugiere que Jesús no se contenta con abandonar a aquellos que están en un estado de debilidad espiritual, sino que se compromete a fortalecer y restaurar sus vidas. Él no desecha a los que parecen frágiles o insignificantes, sino que los eleva y los restaura a su verdadera dignidad como hijos amados de Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: hasta que saque a victoria el juicio. Este pasaje, también encontrado en Isaías, presenta a Jesús como el siervo sufriente que perseverará hasta que se cumpla el plan redentor de Dios para la humanidad. La expresión hasta que saque a victoria el juicio indica que Jesús no descansará hasta que se establezca completamente la justicia divina en el mundo. Su misión es traer el juicio y la salvación de Dios a la tierra, restaurando la armonía y la paz perdidas debido al pecado humano. Este pasaje también sugiere que Jesús está comprometido a llevar a cabo la voluntad de Dios hasta su cumplimiento final. A pesar de los desafíos y obstáculos que enfrenta en su ministerio terrenal, Jesús perseverará en su misión redentora hasta que se alcance la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Además, esta afirmación resalta la autoridad y el poder de Jesús para llevar a cabo la justicia divina. Como el siervo sufriente, Él es el instrumento de la voluntad de Dios en el mundo, llamado a establecer su reinado de justicia y paz en la tierra.